Y si usted pensó que con la rebelión indígena y Ponce de León y todo lo que pasó, que hablamos en el video anterior, la historia de Puerto Rico va a dar un salto hacia nombres como Emeterio Betances y demás, usted está bien equivocado. Porque la historia del siglo XVI, como no me canso de repetir en este canal, no acaba ahí. Pasaron un montón de cosas, desde el 1510 hasta el 1600, y hoy, en la cuarta clase de historia de Puerto Rico, vamos a continuar hablando de ese bochinche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico. Hoy vamos a llegar a la cuarta clase. Si no has visto las anteriores, por aquí van a salir algunos videos que quizás tienes que ver para entender por dónde vamos. Nos quedamos en la clase anterior con la rebelión indígena y cómo España, a través de Ponce de León y todos los demás que estaban a cargo de la conquista, pudo apaciguar o dominar esa rebelión, que más adelante vamos a ver otras cosas que pasan. Pero la historia no queda ahí, como dije. Ponce de León el próximo año, o sea en el 1512, va a salir de Puerto Rico, se va a ir hacia la Florida. Como Ponce de León no vuelve a tocar la historia de Puerto Rico realmente, pues en los libros de historia nuestra no se vuelve a mencionar y no es importante saber qué pasa con él más adelante. Sí está todo este misticismo de cómo murió, si buscaba la fuente de la juventud, dónde murió, dónde está. Pero eso lo puede usted encontrar en libros que hablen de la historia del Caribe o la conquista. Yo he reseñado muchas veces y por aquí vuelvo a poner los videos de los libros de Hugh Thomas, que son los libros que yo tengo ahí arriba de hecho. Es una trilogía de libros muy buenos para entender toda la historia del Caribe y cómo la conquista se dio en el Caribe por parte de España. Aquí lo que nos interesa son varias cosas. Miren, en el 1511, el mismo año en que se dio la rebelión indígena, España accede a otorgarle los derechos que le tocaban a Diego Colón. Recuerden que Diego Colón era el hijo de Cristóbal Colón. ¿Y por qué Diego Colón está pidiendo esos derechos? Porque todo lo que su padre había acordado en las capitulaciones de Santa Fe, recuerden que ese era el contrato entre Colón y los reyes, todas esas cosas que le tocaban a Colón tenían carácter hereditario. Y de repente Diego Colón dice, pero ven acá, si a mí ni siquiera me han invitado a montarme en un barco para ir al Caribe, allá está Obando mandando, está Ponce de León conquistando Puerto Rico o la isla de San Juan Bautista, está todo el mundo haciendo y deshaciendo y a mí nada que nada. Pues Diego Colón fue, discutió, peleó, exigió y se le otorgaron los derechos en el 1511. Muy interesantemente, un año antes, en 1510, y esto es una fuente muy interesante, esto es un dato que mucha gente no conoce, un flamenco llamado Gerón de Bruselas obtiene un permiso especial para traer 2 sirvientes esclavos a la isla. Eso es muy interesante porque la historia de la esclavitud en Puerto Rico normalmente arranca más adelante cuando llegan los esclavos en grandes cantidades porque los indios se empiezan a extinguir, pero realmente desde el 1510 tenemos fuentes de personas entrando a Puerto Rico como esclavos. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? 3, 4 años después del inicio de la colonización. O sea, ya habían esclavos llegando a Puerto Rico. Así que tenemos ese panorama en esos primeros años o años recientes después de la rebelión indígena. Para tratar de manejar la estructura, la organización, la vida cotidiana, el gobierno, podríamos llamar entre comillas, en el Caribe, España va a establecer una institución muy importante, que a lo mejor en este curso no le vamos a dar mucha importancia, pero quizás en un curso de el Caribe sí, que se llamó el Cabildo. Y el Cabildo, que mucha gente hace analogías con lo que sería hoy un alcalde o un gobernador. El Cabildo, la institución del Cabildo, se crea en cada una de las posesiones de España en el Caribe y en el resto de América, por lo menos en Centroamérica, para poder estructurar, liderar, gobernar. O sea, estaba compuesto de una especie de gobernador, que eventualmente va a tener otro nombre, vecinos importantes de la ciudad o del área donde estaban gobernando, y una serie de personas que van a formar ese, entre comillas, gobierno. Es importante saberlo porque desde el inicio, desde el principio de la conquista y la colonización, ya España tenía ideado un plan para establecer instituciones. Y aquí me quiero detener un momento. Hay cursos, normalmente son cursos a nivel de posgrado, en maestría, si usted estudia historia o algo así, que se llaman instituciones coloniales. Yo tuve el privilegio de asistir como oyente
uno de ellos ofrecido por un profesor que también he mencionado en este canal, señor Pablo Hernández. Te dejo un video por aquí o por acá. Pues él da un curso también en la Universidad Interamericana, también lo dan otros profesores muy buenos también, que se llama Instituciones Coloniales. ¿Y por qué es importante saber de las instituciones coloniales? Porque las instituciones coloniales fueron esa puesta en práctica o en rigor de estructuras de poder, de estructuras de gobernanza que España ponía en cada uno de los lugares que iba conquistando. Y usted dirá, pero ¿y por qué eso es importante? Bueno, es importante porque aunque pensemos que no, España tenía un modelo para conquistar. España sabía cómo hacer esto. A diferencia de otros países quizás que solamente conquistaban a través de la guerra, acababan con todo y no sabían cómo montar un gobierno nuevo. España no era la primera vez que conquistaba algo, así que tenía esto bastante mangao, como dicen. O sea, tenía esto bastante conocido, y las instituciones coloniales son esas estructuras que van a ser muchas: el cabildo, las audiencias, el patronato, o sea, y no hablemos de las que faltan con la Iglesia Católica. O sea, son muchísimas que van a ayudar en ese trabajo. Hablando de la Iglesia Católica, otra cosa que se funda al inicio de la conquista es el patronato real. Y esto es como un permiso especial para que en Puerto Rico se pudieran nombrar, para Puerto Rico y el resto del Caribe también, obispos y sacerdotes y demás. O sea, que se pudiera enviar esos sacerdotes y esas personas religiosas a Puerto Rico a hacer la obra o la evangelización. Recuerden que les hablé al final del video pasado, se los coloco por aquí también, en alguna parte por aquí, que nosotros en el caso de España tuvimos una conquista triple: la conquista militar, la conquista ideológica y la conquista del trabajo. O sea, y la conquista ideológica iba atada a la conquista religiosa. España era un país sumamente católico, lo sigue siendo todavía hoy día, y parte de esa conquista también era llevar el catolicismo, y para eso pues hay que crear instituciones religiosas en ese lugar donde vas a conquistar o a colonizar. El patronato real logra ofrecer la posibilidad de enviar obispos al Caribe, nombrar obispos específicamente para el Caribe. Interesantemente, los dos primeros obispados que se van a crear en América por parte de España son el obispado de Santo Domingo y el obispado de San Juan, la isla donde yo vivo en Puerto Rico. Son las dos instituciones más antiguas en ese sentido por la Iglesia Católica, y a las dos usted puede ir, puede visitarlas en las dos. Bueno, por lo menos en la de Puerto Rico tienen incluso recorridos turísticos que usted puede hacer. Estamos hablando de instituciones que tienen más de 500 años. Ya hoy en el 2021 tienen quizás 510 años y todavía existen. Y son parte de la historia y del bagaje cultural de cualquier nación que la tuvo, o sea, en el Caribe o en toda América. Interesantemente, el primer obispo nombrado para Puerto Rico se va a llamar Alonso Manso, un nombre bastante conocido en la historia de Puerto Rico. Usted puede buscar más información de él, en muchos libros de historia se toca. Primer obispo nombrado para Puerto Rico en ese primer obispado que se hizo, o el segundo que se hizo en América, que es el obispado de San Juan Bautista, en lo que conocemos como la isla de Puerto Rico hoy día, Alonso Manso. Vamos a brincar al 1517 con un personaje bastante importante e interesante en la historia del Caribe y todo este proceso de conquista, diagonal, colonización. Fray Bartolomé de las Casas comienza a exigirle. Recuerden que Fray Bartolomé de las Casas es reconocido o es recordado por ser el defensor de los indios. Siempre estaba pendiente de que a los indios no se le abusara por parte de los españoles. Sin embargo, y muy interesantemente, es Fray Bartolomé de las Casas el que va a decir: mira, para evitar seguir dañando, extinguiendo a los indios o tratándolos mal, ¿por qué la corona mejor no nos da un permiso para traer esclavos de África? Muy interesantemente, esas ideas salieron de muchas otras personas, pero sobre todo de personas como Fray Bartolomé de las Casas. Y en el 1518 se tiene constancia de que va a llegar a Puerto Rico la primera flota grande de esclavos. Cerca de 500 esclavos van a llegar a Puerto Rico ya en el 1518. Quiero que tengan bien clara la fecha. 1518, esto es casi 2 años, año y medio antes, 2 años realmente antes de que comenzara la conquista de México. Todavía Hernán Cortés no ha conquistado Tenochtitlán, o sea, no ha conquistado el territorio azteca, no ha conquistado México. Ya en Puerto Rico están llegando flotas de esclavos. Una de las cosas que yo le menciono a los estudiantes cuando hablamos de los esclavos, y quiero detenerme en un momento en esto, es que muchas veces tomamos la esclavitud como una institución. O sea, la esclavitud era un negocio, sí lo era, existía desde antes que España trajera esclavos a Puerto Rico. Muchos otros países habían traído esclavos, muchos otros países van a seguir trayendo esclavos. Hay lugares
en el mundo, donde hoy en 2022 todavía hay esclavitud de diferentes maneras. Pero ¿por qué a mí me gusta entrar en este tema más a fondo? Porque cuando observamos la manera en que se inhumanizaba, se le quitaba lo humano a los esclavos, entramos quizás en un nivel más profundo de reflexión. Los barcos esclavistas, españoles, ingleses, portugueses, de donde fuera, la idea era tú poder traer la mayoría de esclavos en un barco para poder tener la mayoría de la ganancia. Y tengan en cuenta algo, y voy a ser un poquito más crudo aquí, esta gente sabía que se le iban a morir esclavos en el camino. Esta gente sabía que las enfermedades iban a apoderarse de muchos esclavos. Si usted ve películas, por ahí está la película de Amistad, era un trato inhumano totalmente, donde tú tenías esclavos acostados unos al lado del otro. Muchas veces no podían pararse, tenían que hacer las necesidades ahí mismo acostados, y obviamente eso trae enfermedades. Ellos sabían que se iban a morir muchos, la idea era traer muchos para que, aunque se mueran algunos, tener un poco de ganancia en América cuando llegaran. Y a mí me gusta que el estudiante de universidad se enfrente a eso, para que vea que la esclavitud no solamente era trabajar de sol a sol, a veces recibir latigazos, recibir castigo, traerte de tu tierra, sacarte de ahí, traerte para acá. No, era un proceso fuerte, invasivo desde el mismo viaje. Vean películas, Amistad. Está por ahí una muy buena película que te puede dar una idea de cómo era este asunto de la esclavitud. No quiero seguir sin invitarte a que si te gusta este video, si te gustan estos videos que estoy haciendo, dale like, por favor. Si tú le das like y te suscribes con la campanita, haces el favor más grande a este canal, porque logras que el canal siga creciendo y que vaya llegando a otras personas que le guste este tema tanto o más que a ti. Como nota al calce, debo decir algo, porque sé que alguien me va a escribir un comentario que va a ir por la misma línea de un comentario que leí hace como un año. Me dijeron: profesor, usted debería no tocar o debería obviar los temas que tratan de violencia o que tratan de cómo los indios utilizaban algunos estimulantes muchas veces para caer en unos estados alterados de conciencia, porque eso podría invitar a los estudiantes a probarlo. ¿Qué se supone que yo conteste ante eso? Yo soy profesor de historia, o sea, no podemos tapar la historia. Asimismo, no podemos tapar la realidad con la que se trataban a los esclavos desde el momento en que se sacaban de África. Y ojo, los que sacaban a los esclavos de África no eran los españoles, eran las mismas tribus de negros africanos que entre ellos había enemistad. Muchas veces los cazaban unos a otros, se los vendían a los portugueses o a los españoles, los llevaban hasta la costa, porque ningún europeo tenía los pantalones de bajarse en un barco, llegar a las costas de África e irse a cazar esclavos. Eso no era así. Era un negocio bastante montado que se daba en las costas de África, o muchas veces de barco a barco en esas playas que bordean la costa de África. Y como nota al calce, también quiero excluir el fenómeno de África continente. Muchas veces usted dice: no, pero yo sé que África es un continente. Sí, pero cuando pensamos en los africanos y pensamos en la institución de la esclavitud, o sea, los africanos en América, en el Caribe, y más propiamente lo que nos interesa en Puerto Rico, perdemos de perspectiva que no era un solo país. África no es un país. Yo tuve un profesor a nivel doctoral que me lo recordaba como si fuera un niño chiquito. África no es un país. África es un continente. África no es un país, África es un continente. África no es un país, África es un continente. Lo que significa que está formado de muchos países, de muchas tribus, de muchas razas, de muchas etnias. Y esos africanos, esos negros africanos que llegaban a Puerto Rico, muchas veces eran enemigos, incluso en su país natal. Muchas veces no hablaban ni el mismo idioma, muchas veces creaban controversias si tú los unías uno a otro. O sea que tenemos un grupo de africanos, una etnia que va a llegar al Caribe, va a llegar a Puerto Rico, que va a ser una de las etnias constitutivas, porque va a ser parte de ese mestizaje, ¿no? De esa mezcla, de esa transculturación que se llama entre español, indio y africano. Yo diría que el africano es el más que influye en ciertas cosas, porque había mucho africano, va a llegar un momento en que hay muchos, y entonces, tras de que hay muchos, vienen de diferentes lugares, ¿ok? Voy a poner una tabla aquí para que más o menos vean la diferencia que había en algunas tribus. Estaban los ladinos que venían de España, normalmente eran ya esclavos cristianizados. Estaban los gelofes, los mandingas, que venían de la región de Senegambia y llegaron también en números grandes, practicaban el islamismo interesantemente. Y por ahí usted tiene a los congos o bozales, más abajo tiene a los mozambiques. En otras palabras, un arcoíris de sociedades, un arcoíris de etnias, un arcoíris completo de tribus diferentes que fueron las que fueron llegando a Puerto Rico. Ya para cerrar, quiero decir dos cosas. Número uno, una cosa es lo que va a crear la esclavitud y la llegada de los negros africanos, o sea, de diferentes lugares, a Puerto Rico como esclavos para solventar el problema de los indios que se iban extinguiendo. Otra cosa muy distinta es
el problema enorme y la crisis que esto va a crear en esas tribus en África, que se van a ir descomponiendo, se van a ir separando y van a ir perdiendo mucho de lo que las hacía únicas. Así que en un curso de historia de África, esa parte del siglo XVI, siglo XVII, es una parte muy interesante a entender y a estudiar, porque tenemos un cambio etnográfico, demográfico fundamental. Y por último, ¿cómo terminamos estos próximos 10 o 15 años después de la colonización o del inicio de la colonización? En el 1518 hay una epidemia de viruela en la isla que es, yo creo que la más fuerte registrada en las fuentes. Acaba con muchísimos indios. La etnia indígena, o sea, los taínos, no se van a recuperar de esa epidemia. La realidad es que no se van a recuperar. No habían los medicamentos tampoco. Los españoles muchas veces estaban desesperados. Tenemos fuentes en las que podemos leer españoles sin saber qué poder hacer porque se le están muriendo los indios. La viruela era una enfermedad, o es una enfermedad para la cual el taíno no tenía una defensa inmunológica, o sea, va a acabar con ellos. En el 1518 y 19 se presenta una idea ante el rey, ante la corona, de trasladar la capital, que era Caparra, hacia un poblado más cerca de la costa, por diferentes razones que vamos a entrar más adelante en el próximo video en ellas. ¿Por qué? Porque los vecinos se estaban quejando de algunas cosas. Hay una intención, hay una petición al rey de decir: mire, por favor, vamos a mover la capital de Caparra hacia un lugar que sea más cerca de la costa, un lugar que tenga acceso, un lugar que tiene una bahía muy bonita, que va a terminar siendo la ciudad de San Juan, y es por eso que la capital se muda eventualmente a San Juan. De hecho, la fecha es 1521. Hay un debate ahí, sobre todo unos libros de profesor Teodoro Moscoso, unos libros de otros profesores que han escrito, en si es 1521, 22, 1520. Lo importante es que se cumplen 500 años en esta época cercana y hay muchas actividades en Puerto Rico con respecto a eso. Finalmente, en 1527, 7 años después, se registra el primer levantamiento de negros en la isla, el primer levantamiento de negros esclavos en la isla, que tenemos un registro para poder saber qué pasó. Y de lo que pasó en el 27 y el 30 hasta llegar al 1582 con las memorias de Melgarejo. Muy importante, el nombre no se debe olvidar nunca, Melgarejo, pero muy importante lo que sucedió ahí. De eso vamos a hablar en el próximo video. Hasta la próxima, cuídense.